Una pausa de conexión y reflexión contigo misma. Esto es El valor de acompañar, un espacio para terapeutas infanto-juveniles y de familia que cultivan el vínculo terapéutico como lugar seguro y transformador. Aquí te acompañas, conectas con tu fortaleza y recuerdas por qué elegiste este camino. ¿Sabías que menos del 1% del alumnado de alta capacidad está detectado en España? Estos son números que presenta el Ministerio de Educación y que nos brindan un reto importante para todos los profesionales, tanto profesionales de la educación como de la salud, porque hay muchos niños y niñas sin identificar que van a pasar toda su escolaridad. Además, este tipo de conductas que pueden expresar puede llevarles a consultas por el hecho de sentirse incomprendidos, incomprendidas y por lo tanto frustrados y frustradas, comprometiendo el desarrollo de su talento. Bienvenida al episodio número 4 del valor de acompañar. En episodios anteriores hemos puesto el foco y los pilares en cómo acompañamos desde el enfoque ética, el enfoque terapéutico, holístico, integrativo y comunicación apreciativa. Hemos hablado de la coherencia y la conexión emocional, de ese vínculo tan necesario. También hemos hablado de poner una mirada menos patologizadora en la expresión de la infancia y la adolescencia. Y también hemos puesto la semilla de la creatividad mediante el kintsugi verbal, el arte de embellecer con la palabra un proceso terapéutico, cómo las palabras se convierten en hilos dorados que reparan la experiencia emocional que traen las niñas y niños y adolescentes en consulta. Hoy vengo a hablarte de vivir y convivir con las altas capacidades para poner la base de a qué nos dedicamos aquí en ética. Y en mi visión es muy importante tener en cuenta las altas capacidades desde 4 dimensiones esenciales. Esa dimensión cognitiva que nos habla del pensamiento más creativo, también de esa capacidad de asociar ideas o de hacerse preguntas, de razonar, de abstraer, y también esa necesidad de búsqueda de sentido y de coherencia. Hay una dimensión, la emocional, que nos muestra esa intensidad, esa expresión vívida de las emociones, cómo las viven, esa autoconciencia emocional desde muy pequeñitos y pequeñitas, esa dimensión emocional, esa sensibilidad, esa empatía, ese desarrollo temprano de la conciencia emocional. Y también vamos a hablar de dimensión relacional, la que tiene que ver con esa capacidad como de empatizar, de encontrar coherencia y conexión con el otro, una percepción muy elevada, ¿no?, de la otra persona y de cómo existe ese vínculo. De hecho, es común observar en criaturas de altas capacidades una sensación de frustración muy grande porque hay ese propósito de mejor amigo o amiga. De hecho, hay una necesidad de conexión tan profunda que no siempre es correspondida, de tal manera que no solo les frustra, sino que además viven ese duelo relacional. Y luego está esa dimensión creativa, la dimensión que se expresa a través de ese pensamiento divergente, de esa imaginación desbordante, de esa necesidad de crear, que va mucho más allá de lo artístico, ¿sí? Esa necesidad como de encontrar soluciones a los problemas, ¿no?, problemas cotidianos. Recuerdo una experiencia muy cercana, ¿no?, de un peque que tenía miedo por la noche y su forma de solucionar ese reto era crear una barricada de muñecos, de peluches, que hacían de barrera para que los malos no pudieran tocarle. Fíjate a qué nivel buscaba la solución creativa a ese problema. Tenía 2 años.
Es importante tener en cuenta que estas dimensiones ni definen ni limitan. De hecho, nos sirven de mapa para entender, acompañar y comprender las altas capacidades aquí en consulta. Y de hecho, no solo es la comprensión, sino entender cómo cada característica afines al constructo de las altas capacidades y también propias se expresan y qué necesidades socioemocionales hay detrás de ellas para poder atenderlas como se necesita. Es clave entender que los contextos relacionales, los contextos en los que crece, se desarrolla, aprende cada criatura, se convierten en catalizadores de ese potencial. Si decimos que las altas capacidades son un constructo evolutivo, sistémico y dinámico, estamos hablando desde el modelo de Talent Search, que nos invita a ver las altas capacidades desde el desarrollo de ese talento. Por lo tanto, son evolutivas, avanzan, no crecen, se desarrollan en el tiempo, son sistémicas, tienen que tenerse en cuenta dentro de un contexto y son dinámicas, cambian en función de lo que ocurre en el entorno de la criatura. Entonces, es importante cuando atiendes a una criatura de altas capacidades en consulta que tengas en cuenta cómo los entornos se convierten en catalizadores o bloqueadores de ese talento. De hecho, la escuela es uno de los más importantes porque ahí la criatura pasa muchas horas. Y ojo, hemos dicho al inicio de este episodio que menos del 1% del alumnado es identificado, por lo que es probable que lleguen a consulta criaturas con otras demandas, otras etiquetas que será tu reto aprender a descifrar y ver si pueden encajar dentro de estas características que vamos a ir compartiendo en los siguientes episodios. De hecho, la familia es otro pilar muy importante catalizador del talento y es común que la crianza de altas capacidades se viva como un auténtico reto. Vienen a consulta madres y padres desbordados, cansadas, hartas, habiéndose leído montones de libros de crianza y no consiguen aplicar estas metodologías que les comparten. De hecho, tienden a acompañar a la criatura desde esa dimensión cognitiva, ¿sí? Desde esa dimensión de que son capaces de comprender, de entender el mensaje, las palabras, ese significado, pero, y aquí ponemos un pero, no hay el mismo ritmo en la dimensión emocional. Aunque hayamos dicho que hay una conciencia emocional temprana, la criatura tiene la edad que tiene y su experiencia de vida, imagínate si tiene 2 años, ¿cuánto suma? ¿700 días? Entonces, es común que en la crianza de altas capacidades la vivencia del padre y la madre sea que ya no pueden más, que están agotados y que necesitan ayuda. Normalmente te traen a la criatura y es que la intensidad, que es para mí esa metáfora del torrente, de ese torrente emocional que es la inteligencia, ¿sí? La inteligencia es lo que lo empapa todo, es ese torrente que está constantemente influenciando la emoción, la cognición, la relación y la experiencia de aprendizaje en el mundo. Cuando por fin en consulta se comprende que la intensidad no es desafiar, no es querer mandar, no es ir en contra de lo que quieren los padres y las madres. Sencillamente la intensidad es la expresión de esta inteligencia. Padres y madres consiguen empezar a reconciliarse con la idea que tenían o que iba a ser su criatura. Cuando en consulta acompañamos la crianza de altas capacidades, es esencial no solo hablar de que la figura del padre y de la madre es una figura de sintonía afectiva, ¿no? Como nos hablaba Winnicott,
o de presencia incondicional, conexión emocional. También es esencial entender que ahí, por experiencia, ¿no?, de las propias, hablan los expertos, ¿no?, en neurodesarrollo, todas esas neuronas espejo que no son solo emocionales, ¿no?, sino que también son motoras, pues ver cómo pueden llegar a gestionarse primero el adulto que acompaña a esa criatura para poder acompañar después a ella. Me acuerdo muchísimo de Loreta Cornejo en la formación que hice de psicología evolutiva en Humayquipa, en Madrid, que nos hablaba de cómo la criatura necesita que el adulto le preste su cerebro para ella aprender a verse y regularse, ¿no? Estaríamos hablando de la capacidad de mentalizar, de ayudar al niño o a la niña primero a interpretarlo y a entenderlo para después darle aquello que necesita, que intuimos o interpretamos que necesita. Muchas veces los padres y las madres de criaturas de altas capacidades nos traen a consulta la expresión: ¿cómo puede ser que me siga y me entienda y que luego se comporte como un niño más pequeño de lo que realmente es? Y aquí tenemos la oportunidad de hablarles de las disincronías, de este desarrollo desigual de las diferentes áreas, ¿no?, que puede ser una disincronía física, una disincronía emocional, y que hay que estar atentos a ello. Esto es muy común en criaturas de altas capacidades, que te expresen esto. Sería un indicador para atender y explorar. Esto es vivir y convivir con las altas capacidades en casa. Esa sensación de que tienen a un pequeño dictador, ¿no? Te explican, es que quiere mandar en todo. O al revés, ¿no? Niños y niñas que están muy cultivados a nivel intelectual, no porque se los estimule, ¿no? Es algo que traen las familias aquí muy indignadas. Dicen, es que se creen que los estamos estimulando todo el día, cuando en realidad lo que hacen es atender la necesidad que tiene esa criatura, por ejemplo, de saber, del conocimiento. Hay veces que los papás y las mamás traen a consulta la sensación de tenemos el síndrome de Google, ¿no? Ahora yo creo que ya nos dirían el síndrome del ChatGPT o de la IA, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños y niñas acostumbran a hacer preguntas muy, no sé, como muy originales, ¿no?, que te dejan un poco desbancado, desbancada. Igual que decimos que la crianza conectada es esencial en las altas capacidades, atender y entender que estos padres desbordados, estas madres que ya no pueden más, ¿no?, están sufriendo esa no saber qué es realmente lo que le está sucediendo a su criatura. Esto también se expresa en las aulas. Puede que tengas, si eres educadora, maestra, profesora, algún alumno o alumna de altas capacidades en el aula que bien no lo veas trabajar o bien trabaje muchísimo y tiene muchísimos conflictos con los compañeros o compañeras, o incluso le pueden tachar de mandón o mandona. Ojo, porque ahí en esa etiqueta puede haber algo muy interesante, que es una fortaleza, y es que detrás de una conducta de mandar, en realidad lo que hay una capacidad de liderazgo no desarrollada todavía. Fíjate qué papel tan importante tiene la escuela como catalizador de ese desarrollo del talento. Y tú, como terapeuta que acompañas a esta criatura, poderlo transformar en esto. Es decir, si te vienen con la idea de que es mandona en clase, poder transformar esa etiqueta en es que en realidad lo que ocurre es una capacidad de liderazgo que aún no sabe gestionar. Hablar de criaturas de altas capacidades es hablar de retos a muchos niveles, de retos que tienen que ver con la parte cognitiva, esa capacidad de aprender, de ahondar en aquello que les interesa, esa motivación
¿no?, que se pone en acción cuando entienden el porqué, le ven un sentido y una coherencia a aquello que están aprendiendo. También esa creatividad que te contaba antes, ¿no?, esa capacidad de resolver problemas, de conectar ideas de temas diferentes y transformarlo en algo. También esa sensibilidad e intensidad emocional es algo a tener muy en cuenta, igual que hay algo que a mí me encanta, no sé si me toca de muy de cerca o qué, que tiene que ver no solo el liderazgo, sino ese sentido del humor. Esas personas que le sacan la punta a las cosas de tal manera que consiguen hacer reír y que pueda reír con ellos. Esto no significa que todas las personas de altas capacidades sean así. Ya te decía, las dimensiones no son definiciones de las altas capacidades, pero sí nos indican esa guía, ¿no?, ese mapa que explorar para poder entender cuál es la necesidad real, ¿no?, por qué vienen a consulta. Mentalizar la capacidad de verse internamente y comprender qué es lo que sientes y necesitas es una herramienta clave en el acompañamiento emocional o en la terapia y también en la crianza. Pero es que además en altas capacidades te permite que la persona pueda verse y entenderse de una forma profunda. Cuando hacen preguntas en consulta no lo hacen para ser pesados, para ser intrépidos o no sé, ¿no?, que no se conforman con lo que les estás diciendo. Sencillamente necesitan encontrar ese sentido y significado, por lo que apreciar esa conducta puede ayudarle a que conecte más contigo. De hecho, ahora me acuerdo que muchos adolescentes que vienen a consulta comparten que han ido a otros terapeutas anteriormente y explican que yo ya sabía qué me estaban preguntando, por lo tanto ya tenía muy claro lo que tenía que responder. De hecho, cuando sueltan esto, les pregunto, oye, ¿y conmigo cómo lo vamos a hacer? Cuando tú ya sepas por qué te estoy preguntando lo que te estoy preguntando, ¿qué señal me puedes hacer para que yo pueda entenderlo? ¿Sí? Ponerte en un lugar, ¿no?, de bidireccionalidad, donde no hay jerarquía, sino lo que hay es conexión emocional, autenticidad, vulnerabilidad. No quiero ser mejor que tú, ni mucho menos, no lo sé. No te voy a engañar con preguntas que no sabrás por dónde van, sino todo lo contrario. Voy a escucharte desde un lugar seguro, de no juicio y con muchas ganas de acompañarte y ayudarte a que te veas. Cuando podemos decirles esto, es que la respuesta en consulta no tiene nada que ver con estos chicos y chicas que han pasado por consultas donde no se han sentido para nada comprendidos, incluso han salido con etiquetas que en realidad no tenían que ser. De tal manera que atenderlos en consulta es clave, es primordial para poder acompañar ese desarrollo del talento en la parte que nos toca en consulta, la parte emocional, psicológica, creativa, ¿por qué no? Y también cognitiva, ¿qué preguntas se hacen? Cuando acompañas en consulta las altas capacidades desde la dimensión cognitiva, ¿sí?, teniendo en cuenta esa capacidad de hacer preguntas, ese razonamiento que decíamos al principio, desde esa dimensión emocional, cada vez que hay un argumento que te explican súper bien, ponle la pregunta de ¿y esto que me estás contando, cómo te hace sentir? Incluso la dimensión relacional, esto que me estás contando con tu amigo, con tu amiga, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo crees que él o ella se está sintiendo en este momento? Porque además de buscar esa conexión auténtica, a veces están tan empáticas y empáticos que se olvidan de sí mismas y de sí mismos. Vivir y convivir con las altas capacidades es aprender a conocerse, aprender a respetarse, aprender a desarrollarse y aprender
amarse. Y esto implica que no solo se puede hacer en consulta, que también somos agentes catalizadores de este desarrollo del talento, sino que también implica la escuela, la familia y otros entornos en los que se desarrolla esta criatura. En ética seguimos 4 pilares, además de las 4 dimensiones, 4 pilares que nos ayudan a enfocar el acompañamiento. El primero, sostener un espacio de conexión emocional segura. Facilitar la comprensión de la experiencia interna. Acompañar procesos de mentalización para el autoconocimiento. Integrar a los contextos relacionales en el proceso terapéutico. Esto quiere decir que vamos a trabajar con la familia, con la escuela y con el contexto terapéutico. El acompañamiento se orienta a que la criatura y su familia pueda habitar, vivir y convivir con la inteligencia desde un lugar de apreciación que les ayude, les enfoque hacia un desarrollo y una relación mucho más conectada, tranquila y llena de posibilidades. La conexión emocional y la capacidad de verse por dentro construyen una experiencia de adecuación, de crecimiento y de coherencia interna. Acompañar desde esta mirada permite que la inteligencia intensa se convierta en una aliada del desarrollo personal y relacional. Y ahora te pregunto, apreciada terapeuta, si hay menos de un 1% del alumnado no identificado en altas capacidades, ¿qué puedes hacer en tu consulta la próxima semana para observar si hay indicadores dentro de las dimensiones que hemos hablado anteriormente que puedan estar describiendo una conducta de altas capacidades? Vivir y convivir con las altas capacidades es un reto para toda la vida y una oportunidad también para que tú como profesional evoluciones con ellos y ellas. Gracias por tu atención y tu presencia. Nos escuchamos, nos sentimos, nos acompañamos y conversamos aquí y en los siguientes episodios. Chao.